Elegí esta temática de lo que corresponde al sitio alterno porque básicamente pues los datos es como el corazón pues en efecto de las empresas, ¿no? No puede particularmente pues dejar de funcionar la data si no está disponible, simple. Se paró la empresa. Sitio alterno, cuando hablamos de sitio alterno, si bien es cierto, esta sesión está limitada exclusivamente a lo que está allí resaltado, recuperación ante desastres. Hablar de sitio alterno es hablar de todos los casos de uso, porque está justo los ambientes productivos, donde tenemos toda la parte transaccional y operativa de la organización, y por otro lado tenemos el resto de casos de uso, que es, oye, ¿dónde resoluciono temas para consultas gerenciales? ¿Dónde certifico los cambios que voy a hacer a producción? ¿Dónde desarrollo como tal pues los proyectos? ¿Dónde hago todo lo que es la parte de innovación? ¿Dónde desarrollo ya yendo a la parte más operativa? ¿Dónde hago la certificación de cambios a producción o de la parte pues de backups? ¿A quién no le ha pasado pues que justo los backups se demoran mucho tiempo y causan un traumatismo a nivel pues de performance? En fin, en efecto, el sitio alterno completa todos los casos de uso y durante las mini lessons que va a ir desarrollando, vamos a estar tratando en algunas de ellas, vamos a estar tratando muchos de esos casos de uso. Bueno, pues hablar particularmente de lo que es el sitio alterno es particularmente hablar también de lo que es la arquitectura de máxima disponibilidad. Entonces acá englobo como tal, pues, lo que es el sitio alterno dentro de la arquitectura, que es algo aún más amplio, una arquitectura de máxima disponibilidad. No solamente considera la base de datos. La base de datos es un elemento primordial, pero no es el único. Por supuesto, si no hay base de datos no hay nada, puede estar el resto arriba y pues no hay servicio. Entonces, por eso es tan vital y lo menos que se debe tener justo es redundancia. En general, la alta disponibilidad tiene que ver con eso, con redundancia. Si yo tengo redundancia, pues tengo esa capacidad justamente pues de poder seguir a pesar de que una pieza de rompecabezas falta. Y claro, la mejor combinación es la que vamos a ver operando el día de hoy, es DB Flash-Copy con Oracle Active Data Guard. Vamos a hacer, de hecho, cosas no solo de sitio alterno en sí, sino de hecho trabajar incluso con el sitio principal estrictamente y cómo recuperar, pues, temas de bloques corruptos, temas de base de datos, pues, caída como tal. Esto está dentro de lo que es, conceptualmente hablando, lo que es la parte de alta disponibilidad se divide en tiers, ¿no? O sea, tiers donde el menor nivel, digamos, es tener solo un servidor en el cual pues le tratamos de dar la mejor administración posible para que no se caiga nunca, pero está claro pues que hay un punto de caída, no es la recomendada, pero es una opción pues posible. Y dentro de ello, pues, en particular en la arquitectura que vamos a estar usando, pues, durante esta mini lesson, pues, la de sitio alterno, como ya les manifesté, en la cual eliminamos lo que es el único punto de falla, porque en efecto se tienen varios puntos justamente pues de procesamiento donde cómo es que funcionan los dos a través de replicación de la base de datos. Entonces el resultado que se tiene al no tener un solo punto de falla es que se tiene en efecto una debida protección contra corrupciones lógicas, corrupciones físicas o incluso caídas completas pues del data center. Podemos seguir operando utilizando pues el sitio alterno pues entonces correspondiente. Eso también nos da justamente la fortaleza de estar protegidos contra temas ya previstos. No solamente los imprevistos son las variables a trabajar, también está lo que, oye, ¿qué pasa si voy a actualizar, por ejemplo, el sistema operativo? Lo voy a modernizar mi centro de cómputo, le voy a poner otra CPU más, le voy a poner más memoria a los servidores, cosas que implican pues necesariamente parar el servidor, pero yo no quiero parar el servicio que estoy prestando. Pues en esta arquitectura justamente se tiene lo que es un RPO de cero, es decir, la información protegida, y un RTO, es decir, un Recovery Time Objectives, de pocos segundos. Es decir, muy rápidamente pues yo recupero otra vez el servicio, tan rápido que para el efecto del usuario final va a detectar como que hubo una parada muy breve, pues, pero que no particularmente pues compromete como tal pues la operación de la empresa. Desde el punto de vista crisis de producción,
Las crisis no es meramente que se dañe el disco, no es solo que se caiga la base de datos, por supuesto que lo es, pero no es en efecto la única variable. También tenemos temas de performance, por supuesto no lo vamos a abarcar acá, pero va a haber mini lessons donde vamos a hablar particularmente pues, de eso. Ahora he hecho un inventario a nivel de lo que es planes de acción, sin pretender que en esta mini lesson lo vamos a ver en detalle todos, solamente es para mostrarles, o sea, que el universo, digamos, de cosas a ver es ciertamente pues muy amplio, pero pues va a haber, claro, una donde vamos a estar hablando, oye, ¿qué pasa si la base de datos se cae? ¿Cómo abordar esto? Sí, cuáles son las opciones particularmente que se tienen, cómo automatizar las cosas y cuando es la parte manual, cómo manualmente puedes manejarlas. Como ven, es supremamente amplio, pues el tema a nivel de corrupción también, esto es otro capítulo y eso particularmente sí lo vamos a estar viendo aquí. El primero de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte de corrupción. No vamos a hablar en esta mini lesson de lo que es la parte de corrupción lógica, eso lo veremos pues en otras mini lessons, qué pasa cuando se dañe la data como tal, ¿no? Cuando el data center está arriba, pero el aplicativo no está arriba porque faltan datos o los datos están dañados, cómo lograr pues recuperarnos de ese tipo pues de escenarios. En este en cambio sí vamos a ver esto de, oye, ¿qué pasa si se daña un data file, ¿no? ¿Qué pasa si se daña el sitio alterno? ¿Qué pasa si tengo bloques corruptos como tal? Eso lo vamos a ver pues justamente pues dentro de los planes de acción que vamos a ver pues aquí pues en las demostraciones que presente le voy a hacer. También vamos a ver lo que es la parte justamente como corrupciones físicas, estamos hablando del uso como disaster recovery, en los capítulos de lo que tiene que ver con daño de read logs y control files caen dentro de eso. Entonces eso lo vamos a ver justamente pues el día de hoy. Ahora, ¿qué cosas a nivel digamos que no vamos a ver en la demostración, pero que aprovecho pues justamente y aquí tenía preparado para hablarles de la parte de los read logs? Lo peor que les puede ocurrir justo es perder un read log, perder el current read log de hecho, porque pues simplemente es irrecuperable. El current read log es donde están quedando las transacciones activas que están en ese momento. Entonces, si pierdo el current read log, lo peor que podría, pues van a perder transacciones. Entonces, que hacer ahí, tengo que hacer un failover. Entonces, lo mejor para eso es tener, en efecto, de nuevo, estar preparado para ello. ¿Cómo se hace? Multiplexen, ¿no? O sea, lo que hay que hacer ahí es multiplexar. Lo que recomiendo es que multiplexen tanto a nivel de hardware, de tal manera que donde están los read logs estén justamente en espejamiento, pero que además haya también espejamiento a nivel de la base de datos, que tengan básicamente al menos 2 miembros por grupo, de tal manera que estén protegidos contra tanto lo físico como lo lógico, porque si está solamente en lo físico, si algo, por ejemplo, elimina el current read log, alguien hizo un pues lo va a borrar de ambos discos. Entonces la idea es tener ambas protecciones y lo que recomiendo es en efecto que tengan pues esto pues debidamente protegido. Lo mismo particularmente a nivel del control file. La base de datos no puede operar sin control file. Entonces pues ¿qué hay que hacer? Pues la base de datos misma permite que los control files estén multiplexados. Si se pierde un control file, si se pierde una de las copias, la base de datos continúa operando. Entonces, pues justamente lo correcto, pues es, oye, multiplexelo pues para que no tengan ustedes realmente una caída pues como tal pues al respecto. Pero sí, en otras sesiones vamos a aprender cómo manejar un eventual caso donde se me pierdan todos los casos, todos los control files. Eso lo vamos a ver acá pues, donde, oye, cómo recreo el control file, cómo lo recupero pues de un backup. Y acá sí lo que sí vamos a ver es el sitio alterno justo sirve para recuperarse en todo sentido, pues cómo recuperarnos pues a través del sitio alterno como tal. En otras sesiones también vamos a hablar del manejo de lo que es esto del SQL patch, ¿no? Que es cómo manejar bugs de la base de datos. O sea, si tengo un SQL que está fallando, que saca 1 hora 600, alguna cosa, ¿cómo hago para que esto no sea luego, o sea, que pueda hacer algo pues para que ya no genere el hora 600, para que ya ese bug, aunque el bug siga existiendo y no haya un patch existente, pero que exista con particularmente que la base de datos reaccione y haga algo particularmente pues diferente. En otra sesión particularmente lo estaremos pues viendo, pero la característica es de SQL patch. Dentro de la dinámica de las mini lessons siempre ha sido justo el trabajar pues y hacer demostraciones justamente pues en vivo. Lo que he optado justamente es hacerlo a través pues de demostraciones pregrabadas en un sitio alterno, que es lo primero. Pues por supuesto hay que crear la base de datos stand-by, sin eso no hay sitio alterno. Entonces, ok, listo. Entonces vamos a ver cómo particularmente se crea pues dicha base de datos. Vamos a ver
Con esta creación de la base de datos, cómo manejar lo que es el tema de bloques corruptos. Es decir, cuando haya ese tipo de escenarios, pues cómo manejarlos. Solamente con el concepto de tener el stand-by, que ya esté como tal la replicación como tal andando. Vamos luego a ver lo que es que funcione como tal DB Flash Copy con Active Data Guard, los dos en equipo como tal trabajando, que es lo que les recomiendo justamente utilizar. Y vamos de nuevo a ver lo que es la parte B y bueno, entonces ya cuando está esa arquitectura operando, cómo se maneja el tema pues de bloques corruptos, cómo mejora esto. La idea justamente y el propósito de esta demostración es mostrarles en vivo cómo es que opera en un modo y en el otro modo y ver a ver que definitivamente el tema es mucho mejor pues cuando combinamos en efecto pues las dos tecnologías. Y también claro vamos a ver ya lo que es el desastre completo, donde ya se daña completamente pues mi sitio de producción, la base de datos no levanta y por ende pues tengo que utilizar el sitio alterno como rápido como tal pues entrar entonces pues a prestar entonces pues servicio. Muy bien, bueno y entonces pues les muestro acá ¿qué es el stand-by? El stand-by es una copia tal cual de la base de datos de producción y además es una copia que se está permanentemente sincronizando con producción. Cambios que le hago a producción se replican y se aplican como tal pues al stand-by de forma que en el stand-by siempre yo tengo una base de datos lista para convertirse en producción. Entonces lo primero como tal pues como menciono pues es crearla. Entonces como ven tengo acá dos máquinas en este entorno que tengo donde está OCM 19C 19C3 y 19C4. Son los tres justamente que tengo. Voy a aumentar acá pues la velocidad para efectos, como les digo, pues de cumplir con los tiempos. Por supuesto, son procesos que llevan su tiempo. Entonces, por ende, justamente pues que utilizo mejor esta tecnología y con eso todos vamos a entender y vamos a cumplir pues con los tiempos. Entonces, son dos servidores, OCM 19C3 y OCM 19C4. Ok, muy bien. Entonces, son los tres que se tienen. Y tenemos aquí, pues, entonces, nos vamos pues a Disaster Recovery. Lo primero en Disaster Recovery es justamente eso, crear como tal, pues, la base de datos Standby. Entonces, le damos clic en Create Standby y la forma, pues, digamos, que vamos a ver, que les muestro acá, es cómo particularmente, pues, hacerlo a través de DB Flash Copy, hacerlo de forma manual. Seguramente ustedes tienen experiencia utilizando cuál utilizaría. Busquen el comando en RMAN Duplicate Database, ¿ok? Y con eso justamente pues pueden hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre pues si utilizan solamente pues el Duplicate Database? Ahí lo que están viendo justamente es el proceso de validación primero pues de lo que es que los requisitos que se necesitan pues justamente para crear el standby se cumplan. Entonces, básicamente la tecnología pues hace ese trabajo justamente pues de validar pues esto. Una vez, validamos pues esta validación pues sirve justamente para digamos no dar un paso adelante pues y encontrarnos pues con un problema pues entonces al respecto. Continuamos adelante, todo está bien. Entonces lo siguiente es básicamente elegir cuál es el método pues de creación. Entonces les decía, si lo fueran a hacer manualmente, Duplicate Database. Ahora, Duplicate Database, digamos, el proceso de crear el standby, ¿qué implica? Implica que se saque el backup, se copie el backup por la red y se restaure como tal pues el backup del otro lado. Cuando una base de datos es pequeña, pues esto no es una tarea compleja, pero cuando las bases de datos de ustedes son ya de decenas de terabytes, por supuesto es una tarea muy grande, ciertamente, que requiere normalmente mucho monitoreo porque no queremos que se caiga un trabajo que demora muchas veces días, de hecho, pues de trabajo. En el caso de DB Flash Copy es la tecnología más veloz que existe. Básicamente ven justamente que está allí pues el parámetro pues, de paralelismo, donde básicamente allí está indicándole ustedes con ello cuál es el número de hilos que se utilizan en la transferencia y donde esos hilos paralelizan todo, no meramente el proceso inicial, sino todo el proceso donde ya sabemos que el proceso consta de 3 etapas. Primero extraer, luego copiar y luego restaurar. Bueno, él realiza todo eso justamente en paralelo, tanto la extracción, la copia, múltiples procesos copiando y múltiples procesos restaurando. Entonces, el resultado que se tiene justamente al utilizar el paralelismo de Flash Copy es pues que se logra pues justo tener pues la mayor velocidad pues posible. Acá les quería mostrar justamente que también tienen que especificar, están creando una base de datos, es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces tienen que darle la información
del control file, es decir, de dónde van a estar ubicados los control files, que es lo recomendado, en este caso solo he puesto una ubicación. Pueden indicarle también paralelismo a nivel de Oracle, es decir, el parallel que ven allí es parallel a nivel de DB-Flash-Copy. Channels es, en cambio, para los que tienen versión Enterprise, se puede mezclar paralelismo de DB-Flash-Copy con paralelismo de la base de datos. Ahí está el channel 1, pues estaría básicamente sin paralelismo del lado de Oracle, con paralelismo a nivel de DB-Flash-Copy, el mask size y también lo que es la ubicación pues, de los backups, tanto en el origen como particularmente pues entonces en el destino. Entonces lo siguiente es indicarle dónde va a estar ubicados los archivos. Si la ubicación es exactamente lo mismo, en esta ventana no decimos nada, ese es el caso justamente pues correspondiente, así que solo le digo Save and Generate y él me muestra pues dónde van a quedar, como básicamente no le dije nada en el anterior, muestra exactamente lo mismo. Entonces lo siguiente pues es ya los parámetros de la instancia. Entonces, en los parámetros de la instancia, por ejemplo, está lo que es el unique name, en este caso DBTest2, la base de datos que se está utilizando se llama DBTest. Entonces, el segundo, el standby, le llamo DBTest2 y le decimos, bueno, cría y standby y eso es todo. Ya el proceso, de hecho, es restartado, este proceso se podría caer y ustedes podrían empezar, pues, no desde cero, sino desde el momento que prácticamente se cayó, de tal forma que, sin duda, pues, cuando una base de datos es de muchos terabytes, esto es ciertamente pues, de una gran ayuda, tanto en el proceso pues, de que lo agilita pues, muchísimo, como en el proceso mismo. Ahí ya vemos que ya está pues, restaurando, en Restart Data File 9, y ya terminó de hecho pues, justamente pues, de hacer el proceso pues, de creación. Ya, ahí ya tenemos, pues, ya cumplimos entonces con la primera parte pues, que queríamos de crear como tal pues, el standby. Vámonos entonces ahora a lo que es el manejo entonces pues de bloques corruptos. Y vamos entonces pues comprendiendo ahora qué está particularmente pasando. A este punto de la demostración se creó ya la base de datos standby. Ya tengo entonces pues una base de datos standby. Y voy entonces pues a configurar, o sea, lo que es el modo justamente pues de recuperación, el modo en el cual está la replicación como tal pues operando. ¿Okay? Entonces, se tiene en este momento pues el modo asincrónico, ven justamente pues que el modo asincrónico sirve y vemos acá justamente pues que tiene lo que es tres modos particularmente pues de operación en lo que es la parte pues de replicación. Ok, entonces está lo que es el modo async para aquellos que no tienen base de datos Enterprise, que tienen base de datos estándar, estándar edition 1, estándar 2. Allí básicamente las replicaciones de tipo asincrónico. DB-Flash-Copy maneja la replicación. Para efectos de lo que es Disaster Recovery funciona todo pues en todos los modos con todas las debidas pues protecciones, pero sí en el modo real time ahí estamos integrando con lo que es la parte pues de DataGuard como tal. Entonces en este modo estamos operando pues justo en modo pues en modo asincrónico. Y voy a mostrarle justamente un escenario donde estoy dañando como tal bloques de los archivos. Es decir, la base de datos está arriba, el data center está arriba, pero ciertos bloques de los archivos están dañados. Y la demostración, pues la voy a mostrar acá sobre la tabla SH Countries, ¿no? Entonces hago un select sobre SH Countries, entonces hago la consulta pues correspondiente y vemos que perfecto, ahí tenemos pues básicamente es una tabla pequeña que es perfecta para hacer pues esta demostración y se hizo básicamente pues esta consulta. Entonces hasta ahí, check, está funcionando bien. Luego en el siguiente parte del laboratorio procedo justamente pues a mostrar, a consultar lo que es el primer bloque de la tabla. ¿Okay? Y esto, más que querer que aprendan esto, es para mostrarles cómo fue que creé como tal pues el laboratorio. No quiero que aprendan a dañar la base, obviamente, pero para efectos de este laboratorio pues es necesario dañar la base de datos, ¿no? Entonces veo pues justamente pues cuál es el primer bloque. Entonces consulto cuál es el primer bloque pues de dicha tabla. Vemos entonces pues que es el bloque 3083, es el bloque 3083 dentro del archivo, donde esté pues como tal pues la tabla correspondiente. Entonces lo siguiente que hago es justamente pues consultar cuál es el archivo donde está particularmente pues dicho bloque. Eso lo hago pues con esta consulta, el select file name from $data file, where file number, igual, y bueno, vemos justamente pues que hago un join allí pues con la tabla DBA states. Ok, ¿de quién? De lo que es la tabla SH
de la tabla, perdón, countries que le pertenece al usuario SH. Entonces, esto me muestra pues el archivo correspondiente. Entonces, con ello, pues lo que hago es construir un comando en el cual voy a hacer en efecto un daño intencional. Por favor, esto es, como les digo, más que enseñarles esto, es porque estoy creando el escenario donde estoy dañando como tal, o voy a dañar pues la base de datos, y voy a utilizar justamente un comando del sistema operativo, que es el comando dd. ¿Sí? Entonces, este comando dd, input file, le pongo pues el archivo que justamente ya he consultado, le pongo también pues en lo que es el SIC, el bloque, era el 3083, entonces justamente pues le pongo el bloque 3083, y bueno, ejecutamos esto pues, por supuesto, tomo copy-paste de ello, lo llevo pues a una ventana pues en el sistema operativo y ejecuto el comando correspondiente. Como ven, ya aquí ya el daño ya está hecho, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa pues a continuación? Entonces, ahora hago un flush de share, pues, del caché, ¿ok? Entonces, hago ese flush, ¿por qué? Porque ya en este momento, como hice el select antes de esto, pues ya la información estaría en memoria, así que vuelvo a hacer el select que no va a leer de disco. Entonces, como quiero que el error como tal sí se evidencie, entonces hago un flush, ¿ok? Y luego hago nuevamente, pues, el correspondiente, y como vemos, pues, tenemos entonces, pues, corrupción, pues, del bloque correspondiente, ¿no? Entonces, es lo que vemos, pues, allí, ¿no? Entonces, el hora 1578, tablo corrupte, ¿de cuál? Del archivo 12, del bloque 3083. Claro, pues, acabo justamente, pues, particularmente, pues, de dañarlo. Pues, de nuevo, pues, el contexto en el cual estamos acá es un contexto donde tengo el sitio alterno, ¿okay? Tengo una base de datos standby, tengo el sitio, pues, de producción, y tengo un bloque particularmente, pues, dañado, ¿ok? Y está el modo asincrónico particularmente funcionando. En ese modo, particularmente, ¿cómo es que deben ustedes particularmente recuperarse ante un escenario como este? Cuando se tiene esto, lo que van a utilizar, lo que les recomiendo utilizar, es la función del recover a nivel de bloque, ¿ok? Que es lo que vamos a utilizar a continuación. Recover data file, le dan el número del archivo y él o los bloques. Si tienen varios bloques, pues los separan por coma, ¿no? En este caso es el 3083 que dañé, así que le damos el bloque 3083, ¿ok? Entonces, listo, le damos pues, copiamos esto de aquí y hagamos el proceso pues de recuperación. Entonces, como vemos, pues allí se realiza el proceso de lectura pues del backup y Starting Media Recovery y ya estuvo. Ya saben qué fue lo que ocurrió y es que se recuperó como tal pues el bloque, pero solo ese bloque. Miren lo que hago nuevamente, pues hago otra vez el select y miren que ya no falló. ¿Ok? Entonces, ¿qué particularmente tiene de interesante esto que acaba de ocurrir? Fíjense que yo no tuve que poner el data file fuera de línea y por eso este método es el recomendado. ¿Ok? Normalmente yo tendría que traer del sitio standby, tendría que traer el data file dañado, que obviamente allá no está el bloque dañado, pongo el data file y nada, y obviamente recupero como tal el servicio. Pero para poder haber hecho eso, tendría que haber puesto un alter database datafile 12 offline. Y obviamente ya no solamente ya no estaría solamente abajo aquellos aplicativos que consulten, sino que todo usuario que trabaje sobre ese datafile no podría acceder a su información. Habría realmente una caída de servicio importante. Acá lo que les acabo de mostrar no fue eso lo que pasó. Es decir, aquí lo que ocurrió es que completamente en línea, el data file en línea, y se logró hacer el proceso pues de recuperación completamente pues en caliente. Paso ahora a mostrarles el escenario en el cual vamos como tal pues a configurar pues Active Data Guard. Para ello, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos a la configuración y vamos a alterar, vamos a utilizar lo que es el modo Real Time. Real Time en efecto es, como vemos, pues el adecuado para trabajar con DataGuard o Active DataGuard. ¿Okay? Esto les sirve a aquellos que tienen base de datos Enterprise. Aquellos que no tienen base de datos Enterprise, lo que les acabé de enseñar es lo que deberían particularmente hacer y con eso minimizan como tal pues el impacto de lo que es un bloque corrupto. ¿Okay? Ahora, si tienen Enterprise, lo mejor es integrar las dos tecnologías. Es decir, DB Flash Copy pues con DataGuard y seguir el proceso que estamos viendo acá y es configurar
real time como método de transporte y luego hacer el proceso de configuración pues de DataGuard, donde se hace pues una nueva configuración, él hace pues la validación justamente pues de que, oiga, sí, la base de datos es Enterprise, si no hubiera Enterprise ni siquiera lo permite, obviamente no está soportado, ¿ok? Entonces él le muestra pues el diagnóstico, en este caso estoy trabajando en un ambiente con versión pues 21, ¿ok? Lo siguiente pues es justo el Verify Configuration. Entonces va a verificar como tal pues que se cumpla con los requisitos para configurar pues el ambiente con la tecnología justamente pues de DataGuard, ¿ok? Hace pues el proceso pues de validación, listo, ya lo configuró, ya lo siguiente, bueno aquí ya está, justo haber hecho aquí para atrás pues Make Configuration, después de eso pues se hace la configuración. Entonces después de hacer la configuración, en esa configuración él hace todo el proceso, ¿no? O sea, hacer una configuración de este tipo implica muchas cosas, implica crear listeners de lado y lado a nivel del puerto y de la red que corresponda de las comunicaciones. Lo recomendado justamente es que sea una red específica para la parte justamente de replicación. Crea todo lo que es la parte pues del broker, crea lo que es la parte de los standby read logs para que opere pues toda la tecnología justamente pues de DataGuard, justamente pues con DB Flash Copy. Bueno, muy bien, pues hace todo esto, pues allá va en el 80%, llegó al 100%, perfecto, ya estuvo pues en efecto terminada pues la configuración y eso es todo, así de fácil pues justamente pues es lograr entonces pues tener un ambiente en el cual está funcionando como tal DB Flash Copy con DataGuard, que aquí ya está trabajando pues en efecto los dos como tal pues como tal en equipo. Ahora vamos a pasar a ver cómo particularmente manejar lo que es bloques corruptos cuando ya se tiene esto particularmente pues configurado. Entonces ahora en este caso pues he grabado como tal, he puesto pues las tres ventanas pues en simultánea porque en efecto se necesita para comprender lo que está pasando aquí en esta configuración, necesito que se vean las tres cosas a tiempo, tanto el SQL Developer, que es la herramienta con la que vamos a interactuar, como también a nivel del sistema operativo, lo que va a estar pues prácticamente pues ocurriendo. Muy bien. Habilitamos pues nuevamente, ok, vamos a hacer la consulta, tal cual pues como antes, consultamos entonces pues lo que es el bloque, sabemos que es el 3083, el archivo, ya también pues buscamos pues el archivo, hacemos la corrupción pues que ya antes la habíamos pues generado, volvemos otra vez pues a hacer el buffer, el flush del buffer caché, consultamos y ¿qué tenemos? Oh, tenemos de nuevo, miren, corrupción. Ok, o sea, ahí a pesar de que está DB Flash Copy y DataGuard operando, el problema se sigue manifestando. Ok, de todas maneras sigo teniendo pues el hora 1578. Entonces, lo siguiente que les voy a mostrar acá es algo que mejora esa funcionalidad y es el utilizar como tal lo que es Active DataGuard, que es básicamente poner el modo read only. ¿Ok? Entonces se habilita pues el modo read only pues, de la base de datos standby, con lo cual como ven cambia de mounted a open la base de datos standby. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en este caso? Lo que hice fue, de hecho aquí para atrás, lo que hice fue cambiar en DB Flash Copy el modo del standby mode para que esté en modo read only. Con ello el standby está en modo particularmente pues de lectura, pero no solamente que acaba de ocurrir eso, se acaba de habilitar Active DataGuard que habilita otras cosas como justamente lo que vamos a ver en la demostración, que es el manejo automático de bloques corruptos. Hasta ahora lo habíamos hecho manualmente, ¿no? Con el Recover Data File, el bloque correspondiente. Ahora y resulta que ya lo habilitamos, ya está pues entonces pues operando, ya la base de datos está en modo pues de lectura, es decir, y ahora volvemos otra vez, pues volvemos a hacer un flush, es decir, coloco justamente pues un tail -f pues de el, bueno, subamos acá la lupa para que no nos estorbe, ok, y como ven, miren qué pasó cuando volví otra vez a consultar, ya no hay error, o sea, como quien dice, lo que pasó acá, voy aquí pues aquí a lo último, que me lo deje ahí quietito, ok, como quien dice, lo que yo tengo acá, miren, es un manejo ya automático de lo que corresponde a los bloques corruptos. Ya no hay ni siquiera caída, o sea, la consulta que yo hago acá a countries automáticamente me devolvió el resultado, a pesar de que en efecto genuinamente había un bloque corrupto y él lo detectó, de hecho, justamente dice que lo vuelve otra vez y lo lee ¿de dónde? Del standby, porque cuenta justamente con una copia pues idéntica
lo trae del standby y lo aplica y hace el proceso pues de recuperación, todo completamente en línea, todo completamente en caliente, y con eso, por supuesto, el resultado que yo tengo pues entonces es que el aplicativo ya no se afecta cuando tengamos escenarios particularmente pues de ese tipo. Bueno, vamos ahora les muestro como último caso, les muestro ya lo que es el manejo pues de switchover. Entonces, vamos entonces pues aquí pues hacer dos switchover, de hecho, en esta demostración. Entonces, va de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, como vemos acá, lo primero es ver, pues, hago la consulta sobre hostname, ¿sí? Veo la lista, es decir, estoy viendo contra quién estoy conectado, quién es mi servidor de producción. En este momento, mi servidor de producción tomo nota pues del mismo, escribo ahí pues, en efecto, cuál es el servidor de producción, que es OCM19C3. Ese es el servidor de producción. ¿Ok? Entonces, perfecto. Listo. Digamos que voy a hacer un mantenimiento y tengo previsto pues que voy a apagar mi servidor de producción. No quiero obviamente parar pues mi entorno productivo, así que lo que tengo que hacer pues es entonces irme pues con DB Flash Copy, me voy a Disaster Recovery, ¿sí? Me voy pues a las opciones justamente Disaster Recovery, Switchover, ahí me muestra las sesiones, utilizo la opción justamente Proceed with Switchover y ya, punto. Así de fácil es hacer pues básicamente un switchover y voilà, ya tengo pues en efecto pues 94, ya tenemos pues unos segundos más pues y listo, ya tengo pues, se terminó pues el switchover y pues acá fíjense que no he respondido como tal a un daño, simplemente estoy haciendo un switchover, ¿sí? Estoy pasando la operación pues hacia mi servidor alterno. Sabemos que el OCM19C3 era el de producción. Del lado ahorita de mi aplicativo, ¿qué es lo que hago? Tan solo vuelvo otra vez a consultar. No hago más nada que eso. Es decir, solo me reconecto, porque automáticamente lo que va a pasar cuando yo vuelvo y consulto es esto. Your database connection has been reset y any pending transaction has been reset. ¿Dónde estoy en este momento? Estoy en OCM19C4. Y fíjense que el aplicativo, nada, o sea, simplemente la misma conexión, ni siquiera me salí de la misma. Yo ya estoy conectado en forma automática contra el otro sitio que ahora se convirtió de producción. ¿Por qué ocurre eso? Porque pues DB Flash Copy maneja el concepto de servicio. Es decir, o sea, hace un switchover no meramente es que se convirtió el standby en producción, sino que el servicio de producción se migró al otro servidor y no hay ambivalencia de saber quién es producción. Siempre producción es uno solo. La cadena de conexión está básicamente para que vea tanto el un servidor como el otro, por eso justo no tuve que hacer nada, justamente solo simplemente continuó operando y él ya se conectó contra el otro servidor. Bueno, entonces la siguiente parte, ahora voy a hacer un switchover, ¿ok? Pero por daño del sitio principal, que ahora el sitio principal es el otro servidor, ¿no? Es el 4, ¿ok? Entonces lo siguiente es consultar cuáles son los archivos de la base de datos. Entonces veo allí justamente cuál es el primero de ellos, System, ¿okay? La base pues de ellos, ¿ok? Tomo nota pues en efecto pues del mismo, ¿ok? Y me voy pues a la ventana donde estoy conectado contra el server 4, ¿ok? Y ejecuto pues lo que es un ls, ¿sí? Y ejecuto luego pues, ahí está el archivo pues, y ejecuto un rm del archivo correspondiente. Por supuesto, acabo de, digamos, de replicar lo que sería un daño pues de disco, ¿ok? Pero para que se exhiba pues como tal, pues básicamente me conecto pues a la base de datos de producción, al 21 pues en este caso, y hago lo que es un start force, ¿ok? Lo que están viendo ahí en la ventana pues con la lupa, ¿ok? El start force por supuesto pues va a abortar, ¿no? O sea, no va a permitir pues justamente pues que se haga cannot identify, por supuesto. Trato ahora, fíjense lo que estoy haciendo. Esto es lo que ustedes harían si contaran solo con DataGat. Yo lo estoy haciendo todo a mano. ¿Ok? Entonces me conecto solo con DataGat. ¿Ok? Me conecto. ¿Ok? Y voy a hacer, le doy un show configuration. ¿Ok? ¿Sí? Show configuration. ¿Sí? Y hago un switch over to DBTest, que era la anterior producción. ¿Ok? Bueno, ¿y qué tenemos particularmente pues cuando mando pues este comando? ¿Qué ocurre? Dice que no lo puedo hacer, ¿ok? Está diciendo que la instancia
no puede ser abierta, perdón, que la instancia no está abierta de lectura y escritura. Entonces fíjense que aquí, a pesar de que tenemos DataGuard, no estoy pudiendo utilizar DataGuard para poder hacer como tal pues el switchover. Entonces les muestro esto para que, digamos, manualmente estén bien, pues los que tengan solo DataGuard, pues igual les va a servir pues esto, se haría el switchover y pues estarían pues básicamente en problemas porque tendrían que hacer un failover y ya saben que el failover pues simplemente se pierden pues las últimas transacciones, ¿ok? Como tenemos DB Flash Copy, pues no dependemos de que pues de lo que ocurre pues con DataGuard, que exige que la base de datos esté abierta pues en modo pues de lectura y escritura. Es decir, entonces aquí no se puede pues porque la base de datos no abre. Es decir, entonces ¿qué hacemos? Pues nos vamos justamente pues con DB Flash Copy y hacemos como tal pues el switchover, que trabaja pues por supuesto los dos pues en conjunto. Entonces tenemos pues acá el switchover, de nuevo pues procedemos pues prosigo y switchover y se realiza pues el proceso correspondiente. Vamos avanzando aquí rápidamente, acepto el proceso pues justamente pues y pues ya bueno, llevamos un poquito pues para acá, ¿sí? Ahí ya pues terminó pues justamente pues en este caso pues en 3 minutos 47 segundos y ahora nos regresamos pues nuevamente pues a nuestro entorno pues que es el que está haciendo de producción, vuelvo otra vez y consulto, ya habíamos pasado al servidor 4, ¿sí? Ahora el nuevo switchover pues se reconecta pues nuevamente y ahora ¿quién está particularmente de producción? Nuevamente el primero. ¿Sí? Nuevamente tenemos pues al primer servidor entonces pues de producción. Entonces con eso básicamente pues tenemos completamente pues ven, como ven pues protegido y tenemos pues lo mejor de las dos tecnologías. En resumen, miren, los escenarios de disaster recovery, lo que usted puede hacer ciertamente es tan bueno como lo que usted particularmente ha hecho previamente. ¿Sí? Si tiene solamente un servidor, pues va a poder estar limitado a lo que ese único servidor tiene. Si tiene una arquitectura de sitio alterno, naturalmente va a poder darle vida pues a ese sitio alterno muy rápidamente, porque con la tecnología de DB Flash Copy y Active DataGuard, ese sitio es un sitio activo que está permanentemente protegiendo y que sirve para muchas cosas que veremos pues en otras sesiones. Entrénense, pues sí, tenemos justamente pues, una línea de entrenamiento, actualmente está justamente disponible el curso justamente de Backup and Recovery and Disaster Recovery, en el cual todas estas cosas pues en varios días lo van a desarrollar y van a poder hacer laboratorios intensos para poder hacer ustedes pues con prácticas ya en vivo pues con nuestros ingenieros de soporte que tienen toda esta experiencia que ustedes particularmente acaban de ver pues en esta mini leso. Mantenga por supuesto también pues un soporte de calidad, siempre es útil tener esa capacidad para este tipo de cosas, de poder hablar con alguien que rápidamente, pues que no meramente está abriendo un caso, sino que entra directamente, pues es a auxiliarles y a hacer aquello que ya ha hecho, pues en muchas otras partes y en laboratorios mismos como los que particularmente, pues acaban particularmente, pues de ver. Y en el caso de la pérdida de la base de datos, no tienes un sitio de contingencia, al momento de restaurar, esta tiene que estar en standalone rack. Si es que estaba en rack en origen, pues se le contestó que puede estar en cualquiera de los dos, pero que la recomendación es el escenario en el que tenga un ambiente de contingencia donde se pueda recuperar de forma inmediata, como lo vimos en la presentación. Tengo otra pregunta que dice que en un entorno on-premise o con contingencia con sitio alterno, que cuál era mejor, si DB Flash Copy y dice Certo, me imagino que quiere decir Zero Data Loss. Se le contestó que DataGuard y Active DataGuard pueden trabajar de forma complementaria con DB Flash Copy. Ahora, esto no es un requisito. DB Flash Copy se complementa con DataGuard, pero no es que requiere DataGuard para funcionar. Me permito complementar eso porque hablaron de Zero Data Lost. A ver, Zero Data Lost es un dispositivo, es un hardware como tal especializado del lado de Oracle, que es básicamente para que todas las tareas justo de recuperación ante desastres estén automatizadas en ese sitio como tal. Ahora, ¿qué pasa pues si tuvieran, digamos, que recuperar pues la base de datos a través de ello? Lo que tienen es un RMAN muy rápido, ¿no?
sí, es la capacidad de restaurar muy velozmente, pero no es como que tengo un stand-by, ¿no? Que es distinto, ¿no? O sea, el sitio alterno no es cero data loss es eso, es donde reside todos los backups, que está, o sea, con eso tienen toda la protección, o sea, no van a perder nunca información, hasta el último commit queda allí registrado, porque de hecho se tiene justamente parte de los read logs se tienen pues como tal pues allí dentro de dicho pues dispositivo. Más no es que ese sitio se convierte como tal en producción, ¿no? No es que el Zero Data Logs es en sí mismo un sitio de procesamiento donde está el stand-by. Lo que sirve es para que rápidamente restauren el backup de ese Zero Data Loss, que tiene una capacidad de transferencia inmensa, y recuperen. Pero claro, es muy distinto que lo hagan muy rápidamente a que esté listo, que el stand-by es eso, está listo, está ahí. De una vez pues simplemente es un switchover y voilà, ya está pues listo particularmente pues para ser utilizado. Ok, se preguntó también sobre las licencias, pues este es un tema del fabricante. El fabricante exige de que tú tengas licenciado todos los sitios donde tengas instalado la base de datos, ¿no? Ahora, nosotros proveemos servicios en el cual le podemos entregar DB Flash Copy ya como servicio completo, como llave en mano, con la licencia incluida en la nube de Oracle, ¿no? Así es, o sea, ahí el modelo justamente de la tecnología que acabaron de ver, tanto del lado de Oracle como de DB Flash Copy, como servicio, enteramente como servicio, donde no hace falta que adquieran licencias, sino que es el servicio pues sobre lo que ustedes están particularmente pues contratando. Y pues bueno, está completamente pues disponible pues para ustedes. Cualquiera de los dos, puede ser on-premise, puede ser en la nube, o puede ser como servicio, todo está disponible pues hoy en día para ustedes. Ya también preguntaron sobre licencias en ambientes virtualizados. Esto depende del virtualizador que tengas, ¿no? Si tienes cualquier virtualizador no soportado por el fabricante, pues te toca licenciar toda la máquina en sí. Y si tienes Oracle KVM instalado, puedes hacer hard partitioning y solo licenciar los procesadores que tengas quemado con el hard partitioning de Oracle. De hecho, claro, está completamente soportado todos los ambientes de virtualización. Hoy en día, justamente con aquello de que VMware pues cambió de dueño y sí ha causado esto justamente pues problemas a aquellos que están utilizando VMware, justamente tenemos una línea de consultoría para que puedan migrar a lo que es Oracle KVM, y pues con mucho gusto les podemos asistir en ese tipo de proyectos también. Ya se volvió a preguntar sobre la necesidad de tener Active Data Guard para instalar DB Flash Copy. La respuesta fue no en absoluto. DB Flash Copy funciona en todas las ediciones de base de datos, Standard, Standard 1, Standard 2, Enterprise Edition, y Active Data Guard simplemente es un complemento con la característica única de Active Data Guard de mantenerse abierta de solo lectura mientras se aplica, ¿no? Y de recuperación como vieron justamente lo que es la recuperación automática de bloques corruptos. Y otras cosas más, ¿no? O sea, en efecto, la mejor arquitectura es que ustedes tengan los dos, pero claro, no todos tienen bolsillo para tener Active Data Guard. Entonces, por eso, pues, DB Flash Copy soporta todo. O sea, tengan o no tengan Active Data Guard, todo lo que vieron ustedes, como vieron, funcionaba pues con DB Flash Copy, con la base de datos, en fin, y si se tiene pues Active Data Guard, que mejor, y se integra a la perfección con DB Flash Copy. Ya se volvió a preguntar también la diferencia entre DataGuard y DB Flash Copy. Se le contestó que DataGuard trabaja con Real Time y DB Flash Copy trabaja con RPO. DB Flash Copy puede unir las dos funcionalidades, pero pudimos observar en la demostración que DataGuard no cumple, o sea, tiene que estar bien la base de datos de origen para que puedas hacer el switchover, cuando DB Flash Copy no necesariamente puede hacer switchover, incluso si tú tienes data files perdidos en origen, o sea, aunque no esté open la base de datos de origen, lo cual es un requisito de DataGuard, ¿no? Entonces, complementando las dos tecnologías, pues tenemos una solución completa.
Preguntaban sobre el tiempo que tomó el switchover de 1 minuto 44 segundos. Preguntaban si esto depende del tamaño de la base de datos. No, no depende del tamaño de la base de datos. Depende de las comunicaciones y las transacciones que estén pendientes de aplicar, particularmente de eso. Si el error de bloque es cuando la base de datos está en file system, pues no, el error de bloques puede ocurrir tanto en file system como en ASM. Dado que la corrupción de disco se puede dar incluso en el origen, en el almacenamiento, dependiendo de la protección que venga en origen. Sí, así es, en efecto, no es que ASM es invulnerable contra eso, no, para nada, simplemente es una forma de mostrarles pues que oiga, bueno, para lo que ustedes vieron pues en el laboratorio, pero sin duda está hablando, o sea, de que hay un bloque a nivel de disco que se corrompió. Pues, todos sabemos que esas cosas pueden pasar independiente del file system que esté. Ya, aquí hay una nueva pregunta, dice, ¿existen limitaciones de compatibilidad de biflascopy con ciertas versiones de Oracle, sistema operativo, hipervisores? ¿Deberíamos considerar antes de planificar la contingencia? La respuesta es que nosotros tenemos varias versiones de dbFlashCopy, ¿no? Y tenemos dbFlashCopy desde versiones 9, 10, 11, ya dbFlashCopy 6 con soporte hasta la versión 23. Dependerá de la plataforma que ustedes tengan y de las características que se puedan activar por cada una de las plataformas y versiones de base de datos. Sí, básicamente soporta todas las plataformas, on-premise, en la nube, diferentes tipos de file systems, en fin, se ajusta y el equipo justamente pues de servicio nuestro hace justamente pues, la configuración de todo lo que la parte de requisitos para que todo opere así como vimos en la demostración. Ya dice, el dbFlashCopy me ayuda para copiar y crear la base de datos standby. ¿Hasta qué tamaño puede crear y lo copia con todo el objeto? La copia es física, el tamaño no importa. Nosotros tenemos soluciones de dbFlashCopy actualmente acá en Ecuador con base de datos de hasta con casi 140 terabytes. Creo que es un tamaño bastante probado en cuanto a los límites que hemos podido llegar con algunos clientes, ¿no, Martín? Sí, sí, en efecto, no hay, digamos, el proceso que ustedes vieron ahí operando o sea, no tiene que ver con el tamaño de la base de datos y de hecho entre más grande es el tamaño mejor justamente la tecnología, porque está claro, el paralelismo ahí acelera todo, acelera el proceso de copia de la red, el proceso de restauración, le saca provecho tanto a los recursos de producción como el standby, como a la red. Entonces, el resultado en efecto es que ese proceso, digamos, lo van a lograr en el menor tiempo posible, lo pueden utilizar, de hecho, no solo para crear el standby, a la final ese proceso pueden ejecutarlo ustedes tantas veces quieran, y si quisieran tener copias físicas de la base de datos, pues ejecutenlo simplemente, nuevamente el standby lo convierten a una base de datos activa y crean otro standby, y en fin, pueden tener múltiples copias y tener eso creado muy rápido. La otra pregunta es que si dbFlashCopy soporta cuando la base de datos está en modo RDS. Bueno, en ese caso no estaría soportado. Sí, eso para aquellos que puedan no estar familiarizados, se refiere a un modo de operación de Amazon, que hay también los diferentes fabricantes en la nube o proveedores de servicio en la nube tienen lo que es la base de datos estrictamente como un servicio, es decir, que ustedes más que contratar una base de datos, lo que contratan es un usuario con el que se conectan. Como vieron, este tipo de cosas está trabajando muy bajo nivel, entonces no soporta en efecto ese tipo pues, de arquitecturas. Soporta lo que es base de datos como servicio, lo que es infraestructura como servicio, y de hecho así mismo nosotros también entregamos el servicio del lado nuestro, ¿no? O sea, el servicio nuestro cuando lo entregamos, pues nosotros nos encargamos, pues somos responsables de lo que es el manejo de toda la infraestructura, y en dicho caso ustedes van a hacer uso pues de lo que son las bases de datos, no de la infraestructura, sino de las bases de datos que ustedes necesiten particularmente, que solo es cuestión de solicitarla y se crean en minutos pues las flashcopies. Pero de nuevo, eso es en otras mini lessons de cómo sacar el provecho al sitio alterno para otros fines. Ya, la otra pregunta es que si hay un ataque en el ransomware, dbFlashCopy permite identificar y recuperar un punto limpio de la base de datos sin replicar la infección. dbFlashCopy no replica la infección. Tiene que la infección pasarse de manera
por algún tipo de canal inseguro que podría existir entre el origen y el destino. Si tienen solo abiertos los canales que DB Flash Copy requiere para el proceso de mantener la sincronización, pues no, el virus no se va a pasar por ahí. Tendría que alguien pasarlo para que eso ocurra, ¿no? Es súper importante tener protección y en efecto esta tecnología que vieron justamente protege contra ese tipo pues, de escenario, ¿no? O sea, el stand-by es simplemente otro servidor. Entonces, si ustedes tienen que alguien le coge y les encripta, les secuestra la información de producción, es eso. Pero en cambio en el stand-by es otro servidor y allá pueden ustedes pues justo hacer un failover y continuar pues adelante como tal la operación. Dice que si nos podemos explicar un poco más sobre el licenciamiento de DB Flash Copy, pueden escribir al correo contacto@itecabarique.com, está en el chat detallado, para que tomen contacto con un comercial. Nosotros vendemos varios modelos de servicios con o sin la infraestructura lista en el cloud. Puede usted poner también su infraestructura, ya sea en cloud o en premise o mixto, como tengan, y paga usted una tarifa por el uso mensual. Sí, pero mayor detalle le pueden dar los comerciales a contacto@itecabarique.com. Dice DB Flash Copy funciona sobre Bare Metal, sí, como Bare Metal, virtualizado en on-premise, virtualizado en la nube. Tenemos un mixto desde on-premise a la nube. Estamos certificados en Oracle Cloud, en AWS como infraestructura como servicio, en Azure como infraestructura sobre servicio. Por cualquier nube privada que ustedes tengan, sería bueno que nos tomen el contacto con nosotros y le podemos hacer un análisis a detalle de cuál es su ambiente y le podríamos contestar de una manera mucho más clara. La respuesta es sí, soporta sobre Bare Metal. Dice, yo uso Solaris 11.4, quiero subir la versión a 23, pero no encuentro el instalador. No hay instalador de 23 todavía para Solaris. Oracle solamente ha liberado 23 para la nube, o sea, para Oracle Cloud, de Exadata y para ODA. No hay otro ambiente de 23 en este momento. Sí, nosotros ya DB Flash Copy está certificado en 23. DB Flash Copy funciona sobre IX, sí, está soportado sobre IX 7.1, 7.2, 7.3, también sobre 6.1 en versiones 11.204 de base de datos. Y creería que para la versión 10 también. Falta una pregunta de contestar que hizo Lorena Duque, que indica si es que DB Flash Copy funciona sobre una infraestructura Power IBM con sistema operativo AIX. Eso sí lo respondí, está soportado para IX 7.1, 7.2, 7.3 y en 6.1 para versiones 11 y 10. 7.1, 7.2 y 7.3 ya tenemos 11, 12, 18, 19. No hay 23 ni 21, no hay para IX solo hay hasta la 19. De hecho, al complemento de esa respuesta, o sea, tal cual lo que Marlon respondió es, y le adiciono además que también tenemos tecnología que soporta ambientes heterogéneos, ¿no? Entonces podría mezclarse, por ejemplo, Power con Solaris, está soportado, como también podría mezclarse, por ejemplo, Power con la nube, es decir, infraestructuras cross-platform, ¿no? Donde se tenga, de hecho, incluso versión distinta y que haya replicación de Power hacia la nube o de Power a on-premise con un sistema operativo Linux, por ejemplo. Ese tipo de cosas también contamos. De nuevo, un montón de cosas pues para ver. Los invito pues cada 15 días que nos acompañen. Cada uno se van a estar viendo pues cosas muy interesantes y parte de ello justamente es ver esos ambientes pues heterogéneos. También es algo de lo que el mercado como tal necesita, con los temas justamente pues de nuevas opciones pues en la nube, sin duda alguna, que es una de las cosas que más es de interés para todos, y el concepto de manejar esa heterogeneidad pues brinda mucho valor pues en ese tipo de procesos. Así que desde ya les invito a esas futuras sesiones donde también se estará viendo eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Es rápido. Lo que pasa es que si bien es cierto, la tendencia está para la nube y para ambientes
que sean para esa infraestructura, pero hay algo que es importante, ¿no? Que estas tecnologías que no son estándares que es 86, sino que son estándares como indicaban HPUX, Power, en mi caso Solaris, Spark, son tecnologías que por el paso del tiempo han sido, por ende, a la vanguardia. Entonces, Oracle normalmente tiene siempre un roadmap, ¿no? Y ese roadmap normalmente ya lo conocemos. Lamentablemente, desde la versión 19, cuando saltó a la 23, no tenemos una claridad de qué pasó con estas infraestructuras no estándares x86, sino que son como las que indiqué, IBM, HP y el propio Oracle, ¿no? Que es la tecnología Solaris. Según tu conocimiento, ¿qué sucederá? ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes que están más pegados, alineados directamente a Oracle Corporation. ¿Por qué está pasando esto? ¿Será de que ya no va a haber o por qué se están demorando tanto en sacar estos releases? Muchísimas gracias. No, sí, pues mira, son temas que no tienen tanto que ver con tecnología, en realidad la respuesta es... Son comerciales. Son temas de tipo, en efecto, pues comerciales, como para los que les gustan los videojuegos, Nvidia nació como tarjetas de video y resulta que ahora las tarjetas de video, para ellos no está haciendo tanto negocio hacer ese tipo de tarjetas, sino trabajar en el mundo justamente de servidores y tarjetas para el mundo de la inteligencia artificial. No hay ninguna razón técnica para que, o sea, no se le dé más progreso pues a las infraestructuras tipo RISC. O sea, todavía siguen siendo cierto que una licencia Oracle corre pues sobre una infraestructura RISC, pues en realidad en última sale más barato correrla allí que correrla sobre una infraestructura diferente. Y pues digamos, no es algo técnico ciertamente, pues es algo de tipo de negocio, donde pues de la parte comercial, donde los fabricantes están eligiendo más irse por digamos, soluciones pues en la nube, y no es tampoco, ojo, no estoy diciendo, porque obviamente no es que han frenado como tal pues la venta pues de infraestructura on-premise, sino que toman decisiones de carácter comercial donde le hacen más atractivo pues comercialmente a ustedes pues el ir hacia infraestructuras de nube, pero sigue estando particularmente pues disponible. Y pues eso, pues Iván, ciertamente es algo de tipo comercial. Bueno, muy bien, pues de verdad que qué gusto poder haber podido compartir este tiempo pues con ustedes.